Mis amados, que el Señor los colme a todos de bendiciones y los llene de mucho regocijo con la palabra del Señor. Esta noche les voy a hacer una petición muy especial, y es que escuchen la lectura de la palabra con los ojos cerrados. ¿Y por qué esa petición? Porque es que de lo que vamos a hablar, yo me siento insuficiente para con palabras describir lo que sucedió en este monte alto. Entonces, todos ustedes van a recibir imágenes del mismo Espíritu Santo de Dios, y vamos todos en nuestra mente a recrear lo que sucedió. Y yo voy a hacer una lectura pausada, pero ustedes se van a compenetrar con los personajes y van a mirar, porque ese es un don que Dios nos da, y es que Él nos permite vivir esos hechos, transportarnos a hechos. Porque si hacemos una lectura rápida de este texto, a lo mejor no se va a cumplir la petición que hizo ahora María Eugenia de recibir algo adicional. Y ese algo adicional no es esta mensajera quien lo va a entregar, sino que es Dios mismo quien se los va a dar. Entonces, vamos a hacer nuestra lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, y vamos a leer de los versículos 2 hasta el 13. Pero ustedes van a tener sus ojitos cerrados, y yo le voy a clamar al Señor. Esa es mi petición, Padre. Y ahora que vamos a abrir, Señor, las Escrituras, que arda la palabra en nuestro corazón, Señor. Que tome vida, que estos personajes, Señor, los podamos ver. Que la gloria de tu majestad, que es lo que vamos a leer en estos versículos, sea un reflejo fiel en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, y que ese privilegio que le diste a unos de tus discípulos, Señor, sea entregado a cada uno de nosotros para honra y gloria de tu majestad, Señor, para honra y gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, en nombre de quienes hacemos la lectura de esta palabra. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él.
Esta es la palabra del Señor, mis amados. ¿Cómo experimentaron la lectura? Con los ojos cerrados. Si los cerraron, si no se la perdieron. Claro, eso permite que uno vaya viviendo cada una de las porciones que va leyendo. Y hoy, mis amados, vamos a hablar de la transfiguración, una visión gloriosa de Jesús. Cuando prestamos atención a todo lo que es el contexto que venimos leyendo en Marcos, pero también en los evangelios de Mateo y de Lucas que tienen esta narrativa, entonces nosotros vemos que la transfiguración sucede en un entorno de preguntas o revelaciones acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Es lo que el Señor viene milagro tras milagro mostrando a los discípulos. Dijimos que este evangelio no es una genealogía, no es una biografía de Jesús, sino un detalle teológico para llegar a esa respuesta maravillosa de quién es Jesús. ¿Qué vimos entonces en todo este contexto? Vimos la confesión de Pedro como el Cristo, pero también cuando empezó Jesús a hacer los anuncios de su muerte y resurrección, Pedro se dejó tentar por Satanás e intentó reprender a Jesús para que Jesús no fuera a la cruz. Es decir, lo que Pedro quería era, sí, tu gloria, pero sin cruz. Y sabemos que así es como Satanás mismo vende a las personas. No solamente lo hizo con Pedro, sino con todo el mundo. En cambio, ¿qué es lo que Dios ofrece? Dios lo que ofrece es ese sufrimiento, esa cruz y luego la gloria. Entonces, en todo esto, Jesús se va revelando acerca de quién es Él y también les habla de lo que es el costo de seguirlo. Y terminamos la vez pasada con una hermosa promesa que está en el capítulo 9, en el versículo 1, y dice: en verdad os digo, le dice Jesús a sus discípulos, después de haberles dicho, de haber aceptado que sí que Él era el Cristo, que no contaran que era necesario que Él muriera y también resucitara, y les dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Entonces ahí está todo el contexto de esta transfiguración, de esta visión gloriosa de Jesús que nos trae hoy el Evangelio de Marcos. Y vemos ahí a 3 testigos privilegiados. ¿Quiénes fueron ellos? Fueron Pedro, Santiago y Juan. Se puede hablar como de una especie de círculo privilegiado, aunque es como muy desafiante esa descripción, porque el Señor no hace acepción de personas, pero lo cierto es que sí tenía como, digamos, más bien un círculo íntimo que estaba más pendiente de Él en muchos aspectos. Y los lleva a este monte alto, los lleva 6 días después de todo lo que acabamos de describir. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se transfiguró enfrente de ellos. Entonces vamos a ver qué permitió, qué fue lo que pasó. Es como si la carne de Jesús, que es, digamos, el velo que Él tiene, es como si la carne de Jesús se transparentara y lo que está dentro de Él saliera, porque Él no recibió un reflejo. Él no es como la luna, que le vemos una luz muy hermosa, pero es porque recibe esa luz del sol. No, era de dentro de Él que salía. Y dice el Evangelio de Mateo que su rostro brillaba como el sol. Leer en este caso, pues en este y en todos los casos, leer todo lo que son los pasajes paralelos le añade una grandeza y una serie de detalles que nos permiten recrear mucho lo que ahí pasó. Entonces,
Esto fue lo que pasó. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, con un blanco tan blanco que brillaba, que ninguna persona encargada de lavar ropa podría darle semejante color a estas vestiduras. ¿Qué fue lo que hizo aquí el Señor? Él permitió que vieran los destellos de la majestad de Dios. Por eso les pedí que cerraran los ojos, porque por más que yo diga que era muy blanco, o la palabra diga que era blanco, muy blanco, si no usamos esa paleta de colores con la que el Señor nos dotó en nuestra imaginación, no lo vamos a percibir. Y para nosotros eso será un evento majestuoso, ay sí, como tan bueno para estos que estuvieron allá. Pero también nosotros hoy lo podemos ver. Miren, hablar de transfigurar significa ese cambio externo, es mostrar lo que Él tiene, lo que tiene dentro y permitió que ellos lo vieran. Pero ahí no queda todo, sino que Él se transfigura y ellos lo ven. Pero también con Él habían 2 personas más. Y esas 2 personas más son Moisés y Elías. Entonces uno dice, ¿pero por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no estaba el rey David o cualquiera de los que se han convertido en héroes bíblicos para nosotros y referentes para el pueblo? Entonces, ¿por qué Moisés y Elías? Porque Moisés representa la ley y fue por medio de él que Dios reveló la ley al pueblo de Israel. ¿Y qué representa Elías? Elías representa a los profetas enviados por Dios con una misión muy importante, y era llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Ese fue ese llamado muy concreto de Elías. Entonces, ellos estaban ahí, pero cuando leemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 31, miren este aspecto tan maravilloso que nos añade. Y dice, quienes apareciendo en gloria, ¿quiénes? Moisés y Elías, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Eso es una hermosura, porque es que de lo que están hablando es del éxodo que se va a dar en Jerusalén. Y uno dice, pero éxodo, ¿cómo que éxodo? Si eso era de lo que nos hablaba Moisés tiempo atrás, cuando el pueblo fue sacado de la esclavitud de Egipto. Pero miren, mis amados, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era lo que estaba pasando ahí. Era eso lo que estaba representando en ese momento. Cuando hablan de la partida de Jesús en Jerusalén, están hablando de ese éxodo, están hablando de la cruz, pero están hablando de la gloria. ¿Y dónde vemos nosotros la cruz y la gloria? Lo vemos revelado como el plan de Dios en la ley y en los profetas. Ese es el sentido de estos 2 hombres de Dios ahí en ese momento de la transfiguración. La gloria y la cruz, resumidos en la ley y en los profetas, resumidos en Moisés y en Elías. Pero volvemos en los versículos 5 y 6. Pedro, ¿qué vamos a hacer con Pedro? No hablemos mal de Pedro. Vean, Pedro a mí me llena de esperanza, y vamos a ver enseguida cómo el Señor me dio para terminar este mensaje haciéndole digamos, no un homenaje a Pedro, sino un homenaje a que él entendió por fin, porque es que
¿Qué es lo que hace Pedro aquí? En medio de su alborozo, y dice la palabra, y sin saber qué decir, en lugar de quedarse callado, que es lo mejor que uno puede hacer cuando no sabe qué decir, él manifestó su complacencia por estar ahí en ese momento. ¡Ay, tan bueno que estamos aquí! Hagamos 3 enramadas. Hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. ¿Qué quería en ese momento? Hacer más permanente ese destello de la gloria del Señor. Que se institucionalizara esa maravillosa transfiguración y que se pudieran institucionalizar ahí, dejar estandarizados en ese punto todo lo que constituyó los destellos de la gloria de Dios. Pero ¿saben también qué hizo este caballero? Puso al mismo nivel a Moisés, a Elías y a Jesús. Él no sabía qué decir, no tenía que decir, pero esa es la naturaleza de Pedro. Por eso les digo que me veo tan reflejada en Pedro que para mí es un consuelo, porque vemos que Dios no lo desecha. Entonces, ¿qué hizo el Padre? ¿Qué hizo Dios Padre? Él interrumpió el discurso de Pedro, como quien dice, Pedrito, ya. Pero mire que no hubo llamados de atención, no hubo nada, sino que apareció una nube. Y al aparecer esa nube, y cuando ellos miraron, ya no estaban ni Moisés ni Elías. Lo que hizo Dios Padre fue dirigir la mirada de estos discípulos, no a la visión de Elías, no a la visión de Moisés, sino dirigirla a Jesús. Y como a veces no se entiende solo con señales, no solo bastó con que desaparecieran, entonces una voz de entre las nubes, una voz que baja del cielo, la voz de Dios Padre dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y es que las visiones se desaparecen. Uno puede tener una visión muy hermosa y después esa visión se va haciendo borrosa con el paso del tiempo y con las cosas que suceden. Pero la palabra de Dios tiene una característica, y es que la palabra de Dios permanece. Y eso es lo que quería indicarle Dios mismo. Es decir, la visión en sí misma no era el fin. El fin no era que vieran ese destello de la gloria de Dios porque sí. Dios tenía un propósito en mente muy grande, y era afirmarlos en la fe. Era indispensable que ellos supieran delante de quién estaba y qué era todo esto, qué era lo que significaba. Entonces, lo que hace Dios cuando retira de la visión a Moisés y a Elías es resaltar la preeminencia del Hijo amado. A Él oíd. Es un llamado a escuchar a Jesucristo, que tiene toda la autoridad. Es Él quien la tiene. Y tiene la autoridad contenida en la ley y en los profetas, los cuales hay que seguir leyendo, hay que seguir comprendiendo, pero siempre a la luz de la autoridad de Cristo. Y mis amados, nunca dejen de leer ningún pasaje del Antiguo Testamento, pero todo pasaje del Antiguo Testamento debe ser pasado a través de la cruz de Cristo, porque en una lectura del Antiguo Testamento donde no encontremos a Jesús, entonces repita nuevamente la lectura, pero ahí está Él reflejado absolutamente en todo, y ya nosotros tenemos el conocimiento suficiente para reconocerlo. Estos discípulos iban en un proceso, Jesús está caminando con ellos y apenas les está hablando de su muerte,
y de su resurrección. Cuando uno escucha que estos discípulos están espantados, otro de los evangelios dice que aterrorizados, que se tiraron al piso, cubrieron su rostro, dice Mateo. Entonces uno dice, esto es una actitud típica del hebreo que sabía que estaba ante la divinidad, porque es que se siente miedo. Ve a Isaías 6 en el templo que hizo. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué le pasaba a alguien que viera a Dios? Moría, por eso no se le presentó a nadie, ni siquiera a Moisés. Moisés lo logró como de espaldas, una nube bajaba siempre, a él nadie lo veía. Pero, ¿qué fue lo que vieron estos discípulos en el momento de la transfiguración? Vieron el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y por qué no murieron? Porque estaban ante Cristo. Él estaba ahí y por eso ellos no murieron. Y es lo mismo que a nosotros nos pasa. Nosotros podemos ver la gloria de Dios y no morimos. Cuando vemos la gloria de Dios a través del Hijo. Miren las semejanzas que hay con el bautismo de Jesús, cuando también se reveló como el Mesías y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces, todas estas cosas van llevando a los discípulos a que entiendan lo que es la vida de Cristo, es decir, su camino a la cruz, que es al mismo tiempo el camino a la gloria. ¿Qué podemos concluir de todo esto, mis amados, hasta esta parte? Que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Ahí nos queda. Para quien no comprenda qué quiere decir Hebreos 8, ahí está el mediador del nuevo pacto. La ley y los profetas representados en Jesús con la autoridad de Jesús. Jesús que vino a cumplir las promesas que estaban reflejadas en las Escrituras. Así que como el aspecto central de esto, de todo esto que leemos es la comprensión de lo que va a pasar en Jerusalén. Ese es el éxodo que va a suceder en Jerusalén. Mis amados, y sabemos pues lo que siempre dice Jesús ante estas grandes cosas: calladitos. Y les dice ¿cuándo? Les dice: esto lo van a contar cuando el Hijo del Hombre resucite. Pero mientras tanto no lo digan. No lo digan. Por lo mismo que les decía, es que no es la visión lo importante, sino lo que esto contiene. Pero ellos no cuentan el hecho de la transfiguración, pero ellos se van pensando una cantidad de cosas. ¿Y qué cosas son las que se van pensando? Miren, ellos han escuchado a los escribas y a todos los sacerdotes decirles que previa a la venida del Mesías va a venir Elías. Concretamente lo dice Malaquías en el capítulo 4, versículos 4 y 6, que es con lo que termina el libro de Malaquías, y dice: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, miremos qué es lo que hay en la cabeza de ellos, miremos qué es lo que hay.
Pero también vamos a recordar lo que hace poco el pastor predicó de ese camino de Emaús. ¿Qué fue lo que Jesús le hizo a estos discípulos en el camino de Emaús? Abrirles las escrituras. Y ellos sentían que se quemaban, que ardían, algo especial cuando las escrituras les eran reveladas. Bueno, en este momento lo que tienen estos discípulos es una confusión muy grande, porque acaban de reconocer que Jesús es el Cristo. Ya lo reconocieron, ya dijeron, Él es el Cristo. Y está cumpliendo con su misión, pero ¿y dónde está Elías? ¿O es que Malaquías está equivocado al decir que previa a la venida del Mesías llegaría Elías? Entonces ellos se confunden, lo acaban de ver hablando con el Señor, pero no entre la gente, lo vieron ahí como una aparición del cielo. Pero ¿dónde está? Así como Jesús está ejerciendo su ministerio en la tierra, ¿dónde está Elías? Entonces el Señor les dice, sí, los escribas tienen razón en cuanto a la aparición de Elías antes del Mesías. Y mire cómo les pregunta. Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pues yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él, fue decapitado. Está hablando de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista no era Elías, no era una reencarnación de Elías, pero Jesús mismo dice que el espíritu de Elías estaba en él. ¿En cuanto a qué? Dijimos ahora que Dios usó a Elías como un profeta para el arrepentimiento y la fe, anunciando el paso del que iba a venir detrás de él, y no lo entendieron y no lo quisieron, hicieron con él lo que quisieron, lo maltrataron. Y el Señor les dice, pues lo mismo va a pasar conmigo, lo mismo va a pasar conmigo. Entonces, lo cierto es que aún no comprenden, y vamos a ver en unos sermones más adelante cómo siguen sin entender. Pero ¿qué es lo que ellos no entienden? Ellos, miren, para ellos en este momento es como un rompecabezas en su mente. Y van como encajando piezas, pero todavía no tienen esa comprensión. Es una excusa que ninguno de los que estamos aquí tenemos hoy, porque ante nosotros ha sido revelada toda la palabra. Y nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo la palabra, digamos, por porciones, pero tenemos la foto. Ellos no, en ese momento no. Pero Dios mismo se las está revelando paso a paso. Pero les decía que Pedro comprueba cómo el amor misericordioso de Dios y cómo la misma disposición de este hombre, que fue usado por Dios para llevar el evangelio a miles, y que también le tocó padecer por causa de la exposición del evangelio, un día escribió en segunda de Pedro, le escribió a su iglesia y le explicó esto que hasta este momento para él no era claro, y lo hizo de la siguiente manera. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo
cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto es la comprensión del Evangelio. Pero no fue sencillo para ellos. Pero díganme, ¿qué más descripción de haber comprendido lo que era la transfiguración del Señor y lo que pasó en el Monte Santo? ¿Qué mayor comprensión se puede tener que esta? Entonces, así como Pedro y los otros 2 discípulos fueron fortalecidos en su fe, Pedro fortalece en la fe a su iglesia hace casi 2000 años, pero nos fortalece en la fe a nosotros. Pedro comprendió, le explica a su iglesia, y Pedro hoy le explica a esta iglesia. Nosotros también vemos la gloria de Dios a través de la fe en Jesús. Y solo vemos la gloria de Dios cuando comprendemos la causa de la muerte de Jesús. No cuando la rechazamos, no cuando la empezamos a mover de un lado para el otro, sino cuando la aceptamos como ese regalo maravilloso que sale del corazón de Dios, que de tal manera, de una manera tan grande, amó a la humanidad, que entregó a su Hijo. Por eso se hizo hombre, para dar la vida por el hombre que está en pecado y que no puede romper esas cadenas del pecado por sí solo, no puede lograr la salvación. Pero esta no es una salvación universal, mis amados, porque Él murió por el que cree en el valor del sacrificio y muerte de Jesús en la cruz. Él no murió por toda la humanidad, sino por aquellos que creen y que son fortalecidos en la fe cuando escuchan el Evangelio. Vamos a darle gracias al Señor. Mi Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por explicar de una forma tan hermosa lo que es ese éxodo, Señor, que se va a dar en Jerusalén. Gracias, Padre, porque no hay palabra en las Escrituras que esté aislada o que haya sido inspirada solo por colocarla ahí, Señor, sino que todo obedece a ese plan perfecto de salvación. Y todo cuanto hay contenido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Señor, hace parte de la revelación de tu carácter, de tu gloria, de tu majestad. Señor, permite que no hagamos estas lecturas tan rápido, sino que podamos gustar de ellas, que podamos recrearlas, para que en esos momentos de intimidad contigo te digamos: gracias, Dios Padre, gracias, mi Señor, por haber enviado a Jesús. Gracias por la obediencia de Jesús. Gracias por ese amor por una humanidad perdida. Gracias porque no rechazó la misión, sino que con gusto dio la vida, el justo por el injusto. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien fija estas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por hacer que nuestro corazón rebose de alegría cuando vemos los destellos de tu gloria. Cuando eso no se queda simplemente en un poco de tinta sobre papel, sino que esos destellos de tu gloria alcanzan a iluminar nuestro corazón y nos hacen rebosar de alegría. Gracias te damos, mi Señor, por los destellos de gloria, por esos destellos de majestad en Cristo Jesús. Amén.